Ella es Ellen y sufre de anorexia nerviosa. Todos sus familiares la quieren ayudar, pero ella lo rechaza porque piensa que la vida de una chica flaca es más fácil. Hoy te cuento, hasta el hueso. La película empieza en un centro de rehabilitación para anoréxicos, donde la protagonista Ellen está internada porque sufre de anorexia. Una de sus compañeras se estaba desahogando como terapia y Ellen la responde insultando a su compañera. La terapeuta le dice que no tiene que ser grosera para responder a su compañera y Ellen levanta su cartel terapéutico y muestra unas palabrotas que indignan a todos de la sala. Rápidamente la expulsan del centro por sus comportamientos y podemos ver cómo la prota apenas empuja su carrito debido a que tiene una desnutrición severa. Luego Ellen se sube a un taxi para dirigirse a la casa de su madrastra, que vive con su papá y su hermanastra también. Al llegar la recibe la empleada de la casa, ya que no había nadie aparte de ella. Le lleva a su habitación y allí Ellen se pone a hacer abdominales. Luego le llaman para almorzar, pero sus padres comerán afuera, ya que tardarán mucho en llegar. En la mesa platica con su hermanastra que se lleva bien con ella. Luego llega su madrastra y se llevan bien también con ella. Luego van a su habitación, donde la madrastra le dice que tiene que engordar si quiere quedarse en la casa, o si no que regrese con su mamá biológica, que vive en un rancho lejos de la ciudad. Ellen accede a quedarse y su madrastra le empieza a pesar y sacar fotos para ver su progreso después. En la noche escucha a su padre y su madrastra discutiendo sobre la situación de Ellen, así que decide escapar un rato con su hermanastra para platicar a solas. En ahí le cuenta que quizás sus padres la boten de la casa o la internen otra vez. Su hermanastra se enoja y le dice que le quiere mucho, pero tiene miedo perderla si sigue así. Ellen le dice que no se preocupe, que no piensa perder más peso y se mantendrá así contando sus calorías. La hermanastra le responde diciendo que muchos mueren por pensar así y luego las dos se quedan en silencio. Al día siguiente la madrastra de Ellen le dice que ya encontraron un especialista que se encargará de su problema. Rápidamente Ellen dice que no, que mejor se irá con su mamá. La madrastra le dice que anoche hablaron con su mamá y no se encuentra bien como para asumir el problema que tiene Ellen. Luego Ellen se retira de la habitación y empieza a medir sus brazos con sus dedos y aún le quedaba grasita en esa parte. Al día siguiente, Ellen y su madrastra se dirigen al especialista que le va a ayudar, y este especialista es nada más y nada menos que John Wick. Solo que en esta película es un médico que ayuda a los trastornos de las personas, y por suerte en esta película no tiene perros ni hijos ni mujer, por suerte. La madrastra le empieza a contar algunos problemas que tuvo antes de entrar en la anorexia, como cuando su mamá tenía problemas mentales, cuando su papá decidió dejar a su mamá por ella, pero el médico le dice que no importa nada de eso, y se lleva a Ellen a su camilla para examinarla, y se da cuenta que Ellen tiene moretones en la espalda por hacer abdominales y le pregunta cuándo fue su última menstruación y Ellen le dice que hace mucho tiempo que ya no le baja y también se da cuenta que le está creciendo mucho vello en muchas partes de su cuerpo como en su antebrazo. Esto es debido a que su cuerpo ya no produce calor como antes, le explica, y también le dice que tiene que hospitalizarse por 2 meses como mínimo si quiere que la ayude. Esta se niega a ser hospitalizada y el médico se enoja y le dice, entonces búscate otro médico. Ellen, al ver la actitud del médico, termina aceptando. Al día siguiente Ellen se dirigió al lugar donde se va a internar. Al llegar la reciben bien desde la entrada. Luego se quedan hablando con un muchacho llamado Lucas hasta que se quedan sin palabras y empiezan a sonreír todos. Luego Lucas se retira. Después la enfermera del lugar empieza a revisar su maleta de Ellen y encuentra un recipiente para tabletas. Ellen le dice que es un multivitamínico, pero la enfermera se lo decomisa de todos modos. Y le dice que le darán otro multivitamínico, porque posiblemente Ellen esté mintiendo. Luego le pide todos sus aparatos electrónicos. Después Lucas le empieza a explicar las reglas del lugar, como ciertas horas que tienen que reunirse en una sala para terapia. Y tienen que acumular puntos si quieren salir del lugar para pasear. Tienen que hacer cosas que mejoren su estado si quieren puntos. Más tarde se reúnen para una terapia, donde conocemos a Claire, que también sufre de anorexia, y nos cuenta que recientemente le pusieron suero y no sabe cuántas calorías traía. Ellen le dice que tiene 1500 calorías, porque lo investigó en internet. Claire se asusta y se pone nerviosa por esa cantidad de calorías. La terapeuta le dice que no tienen que hablar de cifras o peso. Ellen se disculpa. Claire empieza a llorar y la terapeuta le dice que aquí no importa nada de eso, porque aquí todos son libres y tienen que hacer todo para que su cuerpo sobreviva. Luego es el turno de Lucas, donde nos explica que él bailaba ballet profesionalmente, pero se lesionó la rodilla y entró en una depresión. Llegó la hora de comer. Primero dan las gracias. Lucas empieza a exagerar con sus gestos al comer y a Claire le dio náuseas. Una de sus compañeras le dice que es por las 1000 calorías que comentó Ellen y esta se siente un poco culpable. Luego nos muestran cómo Lucas consola a Claire. Vamos por unas chelas, güey.
En la noche vino el médico para avisar a Ellen que mañana tendrá una reunión con toda su familia. Luego hablan un rato con su compañera y empieza a hacer abdominales como cada noche. Al día siguiente Ellen se reúne con toda su familia, pero el único que faltó y que va a faltar en toda la película es su padre. Pero eso no le preocupa a Ellen. Con que sus madres y su hermana estén allí es más que suficiente. Luego nos enteramos que la madre biológica de Ellen es lesbiana, porque vino con su pareja. Después las dos madres empiezan a discutir que por qué la abandonaron, que no saben sus gustos, la dejaron traumatizada y etcétera. Luego Ellen les dice que lo siente por traerles problemas a todos. El doctor le dice que no se sienta culpable, que nadie tiene la culpa aquí. Luego le pone la palabra a su hermanastra. Esta empieza a decir que ama a su hermana y que no entiende por qué no quiere ponerse a comer, y la admira mucho porque en internet se volvió muy famosa por sus dibujos artísticos que ella hace. Pero odia a los haters de su hermana. Resulta que gracias a sus dibujos muy expresivos, una de sus admiradoras se suicidó y por eso la llaman monstruo algunos en internet. Luego termina la reunión y se despide de sus madres y se queda a hablar con su hermanastra. Esta le dice que ni se le ocurra morir porque ella se enojará mucho. En la noche la llaman para comer y le dice que ya vendrá. Luego se da cuenta que debajo de la cama de una de sus compañeras hay una bolsa. Esta la abre y siente un olor a vómito. Al parecer alguien está rompiendo las reglas. En la mesa nos enteramos que una de sus compañeras se internó porque está embarazada y necesita comer para que su bebé nazca sin complicaciones. Luego Ellen se retira y en el pasillo se topa con su compañera y resulta que esta es la dueña de la bolsa vomitada. La compañera trata de chantajear a Ellen con unos laxantes, pero Ellen la rechaza. Luego le dice que ella también guardará su secreto de lo que se mide sus brazos con sus dedos. Resulta que Ellen cada noche hace abdominales y mide sus brazos para mantenerlos delgados. Luego se va afuera para fumar. Esto es una costumbre de Ellen cada vez que se sienta triste o con ansiedad. Después su compañero Lucas llega y quiere hablar con ella, pero Ellen está de mal humor y empiezan a discutir los dos. Pero Lucas solo quería consolarle, así que se enoja y se retira del lugar. ¡Con permiso! Luego Ellen se siente culpable por lo que sucedió. Medita un rato en su habitación mientras mide sus brazos. Después se dirige a la habitación de Lucas para disculparse y empiezan a hablar. Y mientras hablan, Ellen mira las imágenes que tiene colados en la pared. De repente se da cuenta que uno de sus dibujos está colado en la pared. Lucas se pone nervioso y le dice que le gusta su arte. Ellen le responde con un ok. Luego empiezan a hablar de cómo aguantar el hambre y de sus pasados. Luego Ellen se retira. Al día siguiente a Ellen le toca pesarse y en vez de aumentar peso perdió más peso. La enfermera le dice que después de perder grasa pierden los músculos y luego los huesos y muy pronto se verá como un pez deshuesado. Ellen le dice que gracias por el dato y se retira. En la noche las chicas están mirando tele y se las une y empieza a hablar con la embarazada y le dice que será una buena madre por todo lo que está haciendo por su bebé. Luego vino Lucas y trajo un chocolate y quiere que Ellen se la coma. Abre el envase de una forma sexualizada y le dice que lo haga por él. Ellen le dice que no le gustaba el Lucas hace 5 minutos. En ahí a Lucas se le acelera el corazón y empieza a molestar a Ellen. Esta se incomoda y le dice que ya pare y al final le grita. Lucas sonríe y le dice que comerá mañana. Luego la embarazada empieza a oler el envase del chocolate. Y luego todas. Al día siguiente Ellen tiene terapia con el médico. Aquí se empiezan a decir cumplidos, como que su trabajo es bueno, que está teniendo mejorías mentales y eso. Al final el médico le dice que debería ponerse un sobrenombre que a ella le guste, como Eli. A Ellen le gusta ese nombre y decide subnombrarse Eli. En la noche Ellen va a la habitación de Lucas y esta presume su nuevo nombre, Eli. Y Lucas presume su iPad. Se lo devolvieron porque este acumuló muchos puntos y todavía le sobraban más puntos para salir de paseo. Este le invita a Ellen para salir a comer, aunque ella se niega un poco, pero al final acepta. Cuando llegan al restaurante se olvidaron de sus credenciales y sus carnets, así que Lucas miente pidiendo que la mesera les ayude con eso. Le dice que tienen cáncer y que posiblemente esa sea su última noche y su última cena. Esta les cree porque se ven muy flacos. Cuando se va la mesera empiezan a reír ambos. Luego empiezan a hablar de sus experiencias médicas. En una de esas Lucas le da su postre a Ellen y le dice que pruebe. Ellen se pone el postre en la boca, lo mastica y luego lo expulsa y dice que estaba rico. Luego llega la mesera y ve lo que expulsó Ellen y le pregunta si les gustó la comida. Y Lucas le responde diciendo que a veces a Ellen le da náuseas por la quimioterapia. La mesera al oír eso les trae un refresquito. Al día siguiente empiezan a reclamar que por qué Ellen salió con Lucas y ella no ganó los puntos. La terapeuta le dice que eso cuenta como terapia para Ellen y también les dice que el doctor programó para mañana una salida con todos ellos. Al día siguiente salen todos y el doctor les lleva a un lugar donde cae lluvia del techo. Les dice que se metan a la lluvia y el primero en entrar es Lucas y empieza a bailar debajo de la lluvia. Luego entran todos
juntos y empiezan a bañarse y bailar. Luego al salir se secan y se cambian de ropa. Ellen quiere fumar su pucho, pero el doctor se lo quita. Ellen le dice que lo que está intentando con ella no va a funcionar. El doctor le dice que ya sabe eso y le dice que le grita a esa voz que no la deja progresar, diciendo púdrete vos. Y luego todos empiezan a gritar y por último lo dice Ellen sonriendo. Luego en la mesa Ellen decide comer el chocolate que Lucas le ofreció. Esto simbolizando que aceptó a Lucas y se siente cómoda con sus compañeros. En la noche le empiezan a regalar cosas a la compañera embarazada. Ellen les regala un dibujo de una unicornio embarazada. Y luego podemos ver cómo Lucas y Ellen andan muy apegados. Después deciden salir al patio para jugar y luego hablar mientras Ellen fuma su pucho. Estos empiezan a hablar de cosas sexuales hasta que Lucas se calienta y le mete un beso a Ellen. Lucas le dice que se está enamorando de ella. Ellen se enoja y le dice que no cree en eso y que se está confundiendo. ¿Cómo te vas a enamorar en poco tiempo?, le dice. Lucas le dice que se enamoró de ella desde hace mucho tiempo, desde que vio sus dibujos en internet. Ellen les recalca que se está confundiendo. Lucas se enoja más y la insulta. No digas mamadas, Mary Jane. Ellen sale corriendo a su habitación y empieza a hacer abdominales para dejar de pensar. De repente escucha un grito que proviene del baño. Resulta que la compañera embarazada perdió a su bebé que llevaba en su vientre y la enfermera se lo lleva rápido al hospital. Al día siguiente Ellen tiene reunión con el doctor y esta le empieza a reclamar al doctor, diciendo que nada de lo que está haciendo le está sirviendo a ella y sus compañeros, porque todos ahí siguen igual como entraron. El doctor trata de motivarla, pero Ellen se enoja más y decide largarse del lugar. En el pasillo se encuentra con Lucas, quien le cuenta que lo de sus rodillas se está complicando más y posiblemente no volverá a bailar ballet nunca más. Lucas le ruega que no se vaya, que la necesita a su lado, pero Ellen no le escucha y se va. Luego se comunica con su madre biológica y decide vivir con ella, pero de repente se desmaya. Y los que estaban ahí la ayudan y le ofrecen comida, pero esta no quiere y les rechaza. Y luego se marcha para encontrarse con su madre. Al día siguiente la madrastra de Ellen discute con el doctor, diciendo que por qué la dejaron ir. El doctor les responde diciendo que Ellen tiene un problema más fuerte que los demás y necesita tocar fondo. Luego Ellen es recibida por su madre, quien vive en su rancho con su novia. En la noche comen juntas las tres. Luego su madre le lleva a su habitación donde hablan un rato y la madre saca un biberón que contiene leche de arroz que hizo ella misma. La madre le dice que le aconsejaron que como terapia acurrucara a su hija como a una bebé y mientras le da de tomar su leche de arroz en su biberón. Ellen le dice que no porque se sentirá muy rara si hace eso y la madre le comprende. Luego le comenta que el doctor la llamó y le explicó que Ellen ya no quiere vivir y esta rompe en llanto. Ellen le confirma que sí, que ya no quiere seguir viviendo. Y la madre le dice que entiende eso y no se negará si es lo que ella quiere. Luego se retira llorando de su habitación. En eso Ellen le habla a su mamá y le dice que la alimente con su biberón. Luego se acomodan y le empieza a cantar una canción de cuna mientras Ellen llora. ¿Sí? Sí. Bueno. Después todos se duermen y Ellen sale de su habitación para caminar en el frío de la noche hasta que se desmaya. Y pronto es despertada por Lucas. Este le lleva hacia un árbol donde se dicen que se quieren ambos. Lucas le dice que mire hacia abajo del árbol y ella mira su propio cuerpo pero muerto. Luego Lucas le da un carbón que representa el valor para vivir y esta se la come y empieza a toser y gracias a esto logra despertar. Resulta que solo se desmayó y todo eso fue un sueño, pero desde aquí cambió algo en Ellen porque se comió el carbón. Luego camina de vuelta al pueblo, después toma un taxi para dirigirse a la casa de su hermanastra y su madrastra y se abrazan cuando se encuentran. Luego Ellen decide ir voluntariamente al lugar donde la internaron y todos salen para recibirla y allí termina la película. En conclusión, al parecer Ellen no tenía razones para vivir y sentía que era el problema principal de todas las personas que ella amaba. Por eso se alejó de todo al final, pero luego se dio cuenta que quería vivir, no solo por su familia, sino por ella, para afrontar la vida con valor. Bueno, eso es lo que yo entendí. Y muchas gracias por ver el video hasta el final, y seguiré subiendo más contenido como este a mi canal. Y hasta la próxima.